Hoy estuvimos cantando una canción que hacía rato que no cantábamos y que nos saludamos todos, como hacía algunos años. Así que bienvenido Beto, el hermano, al púlpito nuevamente a dirigir como Dios quiere, como Dios lo ha puesto acá, y él obedientemente viene a cumplir con el Señor, a hablar del Señor, y está muy bien hacer lo que Dios nos manda. Y hoy vamos a estar hablando entonces de este prófugo, de este esclavo que había huido, Onésimo, en el libro de Filemón, ¿sí? Y vamos a estar hablando de las circunstancias en que se encontraba Pablo también cuando ocurre este hecho. Es interesante porque este libro habla, y Pablo por medio de su palabra da, se puede decir, la definición bíblica de lo que es el amor, de lo que es y de lo que es perdonar. Y sin embargo la palabra perdón o perdonar no aparece en ninguno de los 25 versículos del libro. Este libro tiene un capítulo y 25 versículos. Y sin embargo habla del perdón, de la cortesía, del amor constantemente, pero el perdón, y que es central acá, y por eso lo manda Onésimo nuevamente con Filemón, no es nombrado, y sin embargo el apóstol en su escrito nos habla de esta necesidad de perdonar, pero nos enseña mucho más que eso. Y yo quiero que nosotros vayamos recorriendo un poquito los versículos, pero vamos a tomar como versículos centrales, ¿sí? Al Filemón 1, entonces, versículos 10 y 11, fíjense lo que dice el apóstol, acá el apóstol Pablo. Esta es una carta personal, ¿sí? Una de las 3 cartas personales que escribe, y es una carta a un amigo, ¿sí? Otras cartas personales del apóstol, él sabía que iban con un nombre y eran personales, pero la iban a leer después la iglesia, y la iban a leer muchos. En este caso es una carta a un amigo, como supongo que aún sin registro, porque no están registradas, había escrito tantas, pero esta quedó registrada, está dentro de lo que es el canon. Y yo creo que el apóstol Pablo jamás se imaginó que iba a tener la importancia que tiene doctrinalmente, ¿sí? Y le escribe a un amigo pidiéndole un favor, ¿sí? Y acá en el versículos 10 y 11 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, fíjense cómo lo llama, a quien engendré en mis prisiones, versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Vamos a quedarnos nosotros con nuestra mente, con nuestro pensamiento en estos 2 versículos, tomándolos centralmente, para poder ir desarrollando un poquito todo lo que yo les quiero decir. Onésimo era esclavo de Filemón. Filemón era un miembro de la iglesia de Colosas. En su casa se reunía la iglesia. Y Onésimo era un esclavo de Filemón. O sea que Filemón había llegado al Señor por medio de Pablo hacía algunos años atrás, ¿sí? Algunos años antes. Filemón era salvo y había llegado al Señor por medio de Pablo. O sea que era otro hijo espiritual del apóstol. Literalmente, Onésimo significa útil. Era como contrastarlo con útil e inútil, ¿no? Era útil porque era útil para los quehaceres de la casa, porque era un servicio que daba físico, un servicio era más de quehaceres, ¿sí? Y no era creyente en el momento que defrauda a Filemón, ¿sí? Lo defrauda porque algo le roba, algo se lleva y huye, ¿sí? Y huye a Roma.
como tantos esclavos subían a Roma para perderse entre otros esclavos prófugos. Eso era como iban, los volvían a agarrar, los vendían, los volvían a comprar. Era todo la esclavitud estaba vigente en la época del Señor, en el siglo I, siglo II, estaba muy vigente. Y Pablo estaba encarcelado en Roma. O sea, esto ocurre cuando Pablo está en su primer encarcelamiento en Roma, y Onésimo llega a Roma, y de alguna manera que no conocemos, porque la palabra no lo dice, llega al Señor por medio de Pablo. O sea que Filemón, el amo, era un cristiano que había llegado a Cristo por medio de Pablo, igual que Onésimo, el esclavo que le había robado y había huido a Roma. Ahora Pablo rápidamente ama a este esclavo. Fíjese que dice, lo llama hijo, dice que lo engendré en mis prisiones. No está hablando de un engendramiento físico, está hablando de un engendramiento espiritual. Y daba un servicio de mucho valor al apóstol. Fíjese en el versículo 11, dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Él, en realidad, Pablo quería quedarse con Onésimo, porque le estaba sirviendo a él, estaba sirviendo al Evangelio, estaba sirviendo a Cristo. Pero Onésimo había quebrantado la ley romana y había defraudado a su amo, y Pablo no iba a permitir, y mucho más con Onésimo estando en el Señor. Pablo sabía que tenía que enfrentar esta situación, estas controversias. Onésimo tenía que hacerle frente en el Señor, ¿sí? Y por eso decide enviar a Onésimo nuevamente a Filemón, a Colosas, y para que este hermano Onésimo no tenga problemas en el camino, porque estaban los cazaesclavos también, lo manda junto con Tíquico, un creyente de Asia, que estaba llevando la carta a Colosas, la carta a los colosenses, ¿sí? Y junto con él entonces manda la epístola o esta carta personal a Filemón. O sea que Tíquico está viajando con Onésimo a Colosas para encontrarse con quién, con su amo, con el que había robado, con el que había defraudado. Ahora, el favor que empieza a pedir el apóstol es directamente que Filemón le dé la bienvenida, pero ya no como esclavo, ¿sí? Sino que le dé la bienvenida como un hermano en Cristo, ¿sí? Como un hermano en el Señor, ¿sí? Y ustedes saben que en el Nuevo Testamento nunca se atacó directamente a la esclavitud, porque hubiera provocado una insurrección, una revuelta de los esclavos que hubiera sido terriblemente reprimida. En el Nuevo Testamento el cristianismo ataca a la esclavitud por medio del cambio del corazón. Tendría que haber un cambio de corazón en el corazón del amo y del esclavo. Este cambio de corazón solo lo podía y lo puede dar Cristo. Entonces, esto es lo que hace el cristianismo en esta época, en la época del Señor, con la esclavitud. Busca que tanto el amo como el esclavo sean mejores, y nosotros solo podemos mejorar con el Señor Jesús, teniéndolo como nuestro Salvador y Señor y creyendo en Él. Colosenses capítulo 3, versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y estemos atentos, porque a mí me conmueve este libro esta carta a Filemón, porque el apóstol Pablo, como dije antes, está enseñando tantas cosas, pero también está hablando de una relación, de un pedido, de una buena relación, o hacia una buena relación entre los hermanos, de cortesía, de amor. A mí me conmueve realmente cómo Pablo intercede por Onésimo. Con el amor que intercede por este varón, realmente. Y me llama más la atención y me conmueve el interés y el amor, como dije antes, mientras se está padeciendo en la cárcel. Pablo no estaba, como era a veces su costumbre, construyendo tiendas, armando tiendas. Estaba preso. Y yo quiero rescatar esto, ¿no? Mientras nosotros vamos recorriendo el libro, usted después lo va a leer seguramente, porque es cortito y es muy atrapante también, pero este interés de este hermano del apóstol, ¿no? Que mientras él se llamaba prisionero de Jesucristo, seguía intercediendo, seguía enviando cartas a los hermanos. Esa relación que tenía Pablo con los hermanos, con la iglesia, un poco está mostrando acá que está pidiendo que quiere que la tengan entre los hermanos. Yo personalmente creo que él está hablando del perdón y está hablando de estas cosas, ¿no? No haciendo alarde, por supuesto, pero diciendo, bueno, mire, yo estoy acá y yo estoy haciendo esto por la iglesia, por los miembros, por hermanos, ¿sí? Pida lo mismo de ustedes. ¿Cuánto podemos dar? Nosotros estaríamos presos, nos estaríamos preocupando por hermanos de afuera o estaríamos muy centrados en nuestro problema. Aunque no estemos presos, saquemos el ejemplo del estar preso, que es un extremo. Hoy mismo, en nuestros problemas, podemos descentrarnos de nosotros mismos y estar disponibles para otros hermanos, de la forma en que Pablo está disponible, escribiendo cartas, pidiendo e intercediendo por este varón. Nosotros tenemos que preguntarnos esto. Fíjese que en el versículo 1 Pablo se llama prisionero de Jesucristo. El apóstol jamás pensó que era prisionero de Roma ni de los soldados. Esta es una de las pocas cartas que él no se da el título oficial de un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Acá se presenta como prisionero de Jesucristo. Es una carta íntima, es una carta a un amigo. Entonces uno podría decir, bueno, pero entonces vos estás adorando a alguien que te tiene preso. Y él dice, sí, ¿no? Él estaría contestando, mientras sea la voluntad del Señor que yo esté en la cárcel, estaré en la cárcel. Mientras la voluntad del Señor sea que yo esté libre, estaré libre. Mientras la voluntad del Señor sea que yo esté enfermo, estaré enfermo, enfermaré. Él no podría estar diciendo, nos está diciendo, como le pertenezco, he aprendido a contentarme en cualquier situación en la que me encuentre. No se preocupen por mí. Y entonces uno empieza a ver que el apóstol está no solo enseñando con palabras y también con el ejemplo, como vamos a ver al final de este capítulo 1, sino que está convocando y está diciendo, ¿se acuerdan? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Porque tenemos que leer las cosas, la palabra en el contexto total de la palabra. No se preocupen por mí, yo soy un prisionero de Cristo.
Como que deja fuera todas las situaciones y las circunstancias pierden importancia. Qué mal me siento, estoy enfermo. Sigo escribiendo, dice Pablo, y exhortando y enviando cartas a las iglesias, y en este caso intercediendo por mi hermano Onésimo. ¿Sí? Estaba también Apia, que era, teóricamente no se sabe, pero parecería que fuera la esposa de este varón Filemón, y también es dirigida a ella la carta, porque ustedes saben que las esposas en esa época eran como que coordinaban muchas veces a los esclavos, y estaba inmiscuida en el tema estaba de alguna manera afectada por este accionar de Onésimo. No sabemos qué le robó Onésimo. Tampoco sabemos bien si porque Onésimo huyó, Filemón pagó algunas cosas o tuvo perjuicios. ¿Sí? No lo sabemos. Después el apóstol Pablo le dice algo importante que es impresionante, para mí increíble, para poder charlarlo entre nosotros. Y después está también dirigida a Arquipo, que parecería que fuera el hijo de Filemón. Es un maestro de la palabra, está nombrado en otro momento en el Nuevo Testamento, y está también dirigida a este varón, Arquipo. Ahora, fíjese en el versículo 4, dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, le está hablando a Filemón, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, en el versículo 5. O sea que había dos cualidades en el carácter de Filemón que daban gozo a Pablo, y era el amor y la fe que tenía hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Esto lo destacaba y le daba alegría al apóstol, amor y fe. Ahora, en el versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y acá la palabra participación muchas veces la utiliza el apóstol Pablo, koinonía, compartir. A veces la utiliza el apóstol para el dar, no solo para compartir, para el dar, para hablar de la comunión, del común decir. Todos decimos lo mismo, los que estamos en Cristo, tenemos un mismo pensar, ¿sí? Y acá está hablando de la bondad práctica de Filemón hacia los demás, ¿sí? ¿Cómo compartimos nuestra fe? Nosotros podemos compartir nuestra fe predicando, una de las cosas que podemos hacer, pero también podemos compartir nuestra fe dando comida a los hambrientos, vistiendo a los que están sin ropa o sin vestido o que no tienen prendas para estar abrigados. Podemos compartir nuestra fe consolando a los que están tristes, a los que están luto, ¿sí? Podemos compartir nuestra fe aliviando a los que están angustiados, a los que están ansiosos, a los que están con miedo, ¿sí? Está hablando de las obras. ¿Sí? Y está diciendo ahí, ¿se acuerdan Santiago capítulo 2, versículo 18? Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nosotros no obramos para ser salvos, pero sí porque somos salvos obramos. Y obramos de muchas maneras. Y Pablo está viendo y está contento porque Filemón está haciendo bien las cosas. Está madurando. Después lo vamos a ver un poquito más, pero
está contento. Qué contentos nos ponemos cuando vemos entre hermanos, cuando vemos hermanos que maduran, cuando vemos hermanos que crecen en el Señor. ¿Sí? Cuando vemos hermanos que compartimos nuestra fe dándole un consejo y es bien tomado y no hay enojo. ¿Sí? Cuando podemos compartir nuestra fe en un montón de facetas de nuestra vida, no solamente cuando venimos el domingo, no solamente cuando predicamos, no solamente cuando venimos al grupo de oración, no solamente cuando dirigimos o alabamos, en todas las facetas de nuestra vida, en comunión, poder estar compartiendo nuestra fe, ¿sí? De la manera que acá lo está haciendo Filemón, y el apóstol se lo está reconociendo, ¿sí? Se lo está reconociendo. Ahora dice que sea eficaz. Fíjense que dice el conocimiento de todo el bien que está por vosotros, un poquito más antes, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz, es decir, poderosa. Acá la palabra es poderosa, ¿sí? Hay gran influencia en poder en una vida en la que se manifiesta el amor de Dios, no cuando hablamos, sino cuando obramos en el amor de Dios. Hay mucho poder, hay mucha influencia, ¿sí? En una persona que está obrando por el poder y en el amor de Dios. No hace falta a veces decir. Hay veces que nos cuesta comunicar, o no sabemos comunicar cada cosa buena realmente que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos cuesta. Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos dice que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Pero nosotros, esa es la buena voluntad que se quiere cumplir, el Señor quiere que se cumpla en Él, pero nosotros, ¿dónde ponemos la voluntad? A Jonás el Señor le puso el querer y el hacer y salió corriendo para otro lado. ¿Sí? Debemos tratar de comunicar de varias maneras lo que Dios hizo en nuestro corazón. Pablo quería que las acciones de Filemón, que tenían que venir del corazón de Filemón, enviaran un mensaje contundente a la iglesia sobre la importancia del perdón. Fíjese versículos 8 y 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. ¡Qué hermoso! Pablo tenía la autoridad para decir, mira, Filemón, te mando al hermano, perdonalo, es tu obligación, es tu deber, restaurarlo. Y Filemón hubiera obedecido. Ahora, ¿qué tipo de victoria hubiera sido esa? Pablo no quería eso. Pablo tenía la autoridad para decirlo, pero recurrió entonces al amor de Filemón y prefirió rogar antes que ordenar. Qué bueno. Y acá es lo que hablaba hoy de la relación entre hermanos, ¿no? El apóstol renuncia a la autoridad que tenía para decirle algo, pero acude al amor del hermano y la ruega. Antes que ordenarle, ¿cuántas veces, hermano, nos encontramos rogando a un hermano? Para bien del hermano. ¿Cuántas veces podríamos decirle, mira, hermano, estás en esta situación, vení, o hacé, fíjate? ¿Cuántas veces nos encontramos rogando al hermano? En el amor, para bien del hermano. ¿Cuántas veces es tomado mal este ruego inclusive? ¿Cuántas veces es tomado y dice, bueno, sabe para qué estar haciendo, que habla en su corazón? Acá tenemos el ejemplo, hermano, que si estamos en el Señor, debemos ser parecidos en acciones a lo que estaba mostrando hoy el apóstol Pablo.
aconsejamos para bien del hermano. El hermano lo puede tomar al revés, que es como una represalia o lo que sea para él. O lo podemos tomar. Si algo llega y yo lo puedo tomar de una manera diferente a como llega. No tenemos que hacer eso. Tenemos que pensar, así como estamos viendo acá el ejemplo del hermano, del apóstol Pablo, cómo intercede con el amor por este hermano Onésimo y cómo le pide y recurre al amor de Filemón. Tenemos que tener esto en nuestra mente y en nuestro corazón cuando somos llamados a algo, cuando nos dicen algo, cuando nos aconseja algún hermano. Tomémoslo en el amor y que esto es un consejo para nuestro bien, ¿sí? Ustedes saben que el original, Onésimo, aparece al final, ¿no? Acá dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. En el original dice, te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, Onésimo. Para cuando Filemón estaría leyendo, cuando llegara al final, y leyera a Onésimo, ese varón que lo defraudó, se va a desarmar. Mira, en nuestra vida cristiana no terminamos de asombrarnos en ver la mano de Dios obrando, en ver en esas formas maravillosas, en esos milagros, en esa revelación en todas las circunstancias que no pueden explicarse ni por coincidencia ni por casualidad. Aún nos sigue asombrando. Me imagino a Filemón cuando lee ahí al final, dice, amigos, y dice, el apóstol Pablo me envió una carta. Dice, te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, y yo diciendo que bueno, el apóstol Pablo, Onésimo, ese que me hizo esto, ese que me defraudó, ese que me robó. Ustedes saben que la ley permitía castigar al esclavo y en tal caso Filemón hasta tenía derecho de matarlo. Pero Pablo sabía que Onésimo tenía que enfrentar esta situación y lo envía a Filemón en las manos del Señor. Y acá hay algo que es importante y que es un poco el corazón del mensaje cuando le dije que tengamos en cuenta estos versículos 10 y 11. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Impresionante. Onésimo había cambiado porque Dios lo había transformado. El apóstol Pablo estaba convencido de la transformación y del cambio en la persona, y en la personalidad y en el carácter de Onésimo. Onésimo era una persona nueva, una creación nueva, transformada por Dios. Y quedémonos en otro tiempo, y ahora, en este tiempo y en otro tiempo, porque hermanos, todos tenemos este tiempo y otro tiempo. Este tiempo y otro tiempo. Ese tiempo donde estábamos alejados. Ese tiempo donde estábamos como Onésimo, no necesariamente robando, pero sí cometiendo otras cosas, haciendo daño, siendo ciegos, con venda en los ojos, viviendo a espaldas de Dios. Con pecados que aún no, y en otro tiempo todavía por ahí hay hermanos que dicen y se culpan y no se sienten limpios, y eso mismo no los deja avanzar, eso mismo no los deja estar en el servicio como corresponde, porque todavía dicen, en otro tiempo yo
no se dan cuenta que el Señor, en el poder de su sangre bendita, perdona todos los pecados y nos limpia. Otro tiempo, y hoy el tiempo. Y acá Pablo le dice, el cual en otro tiempo, cuando no era de Cristo, cuando no sabía que había Dios, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Cuánto de útil estamos siendo hoy? ¿Cuánta utilidad estamos teniendo hoy en el Señor? Otro tiempo, no me hable de otro tiempo. Otro tiempo está limpio, está barrido por la sangre de Cristo. Ahora, en este tiempo, a Pablo le importaba este tiempo. Y por eso lo envía a confrontar y a enfrentar la situación a Onésimo. Porque era este tiempo. Y Onésimo estaba protegido por Dios. Y Dios le iba a mostrar el camino a Onésimo y Dios le iba a mostrar el camino a Filemón para esta comunión, para este encuentro. De alguna manera el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón, a partir de la fe que yo te reconozco que tenés y de todo el bien que estás haciendo en el Señor, primero date cuenta que todo el bien que pueden hacer, acá en el versículo 6 cuando lo relean, todo el bien que puedes y pueden hacer, no es por medio sino de Jesucristo en ustedes. No vaya a hacer cosas que Filemón empezara a creer que era tan bueno. Y tenía que darse cuenta primero Filemón, que el bien que él podía hacer era solamente porque Cristo estaba en su corazón. Y que cuando nos alejamos del Señor, cuando empezamos a cavilar y a pensar en la carne, nos empezamos a alejar de hacer el bien. Nos empezamos a alejar un poco de recibir el consejo como corresponde, porque no estamos lo cerca de Dios que tenemos que estar. Entonces también en este sentido, Filemón puede recibir el consejo porque es un varón que está cerca de Dios, es un varón que sigue en el camino de Dios. Pero tenemos que recordar que todo el bien que hacemos es porque Dios mora en nosotros. Yo quisiera retenerle conmigo, dice, Pablo valoraba a Onésimo. En el versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibiese para siempre. Versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Sabe lo que le está diciendo acá? Yo lo amo, Onésimo, dice Pablo, pero vos lo tenés que amar más. Yo amo a Onésimo, pero vos lo tenés que amar más que yo. A ese que te hizo lo que vos decís que te hizo, al que te perjudicó, lo tenés que amar más que yo. Qué increíble, porque cuando Pablo está dando a este consejo a Filemón, Pablo sabe que en Cristo Filemón lo va a hacer. Cuando nosotros hablamos entre hermanos, cuando nos atendemos entre hermanos, está vigente este amor de un hermano a otro. Y que lo podemos hacer porque Cristo mora en nosotros. Y entonces con esta conciencia del amor del hermano hacia mí, del amor de uno mismo al hermano, recibe el consejo, recibe la confrontación, recibe la exhortación, se encarga. Porque este hermano, sabemos en el corazón, está haciendo las cosas para bien, para mí, en el Señor. Y
Pablo le está pidiendo esto a Filemón. Amalo más que yo. Impresionante. Y acá en el versículo 18, el apóstol dice, y si en algo te dañó, escuchen, o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Se estaría acordando el apóstol del precio que pagó Cristo por él, por usted, por mí? Una deuda impagable. Y acá en ese ejemplo, el apóstol le dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Lo que no podía pagar Onésimo, lo iba a pagar Pablo. Impresionante, el ejemplo. El ejemplo del apóstol. Por eso le estoy hablando que el apóstol le está hablando de las relaciones entre hermanos. A veces nos cuesta entender que las relaciones entre hermanos son diferentes a las relaciones en el mundo. A veces nos cuesta entender que entre hermanos puede haber una mayor proporción de amor ágape, de ese amor que pide Dios y que podemos darlo porque Dios habita en nosotros, un amor sin interés, un amor sin perjuicio, sin querer perjudicar, un consejo que es para bien, no para mal, una charla que es para bien, una convocatoria que es para restaurar. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a ser más conscientes que nosotros hay una parte nuestra por el amor de Cristo derramado en nuestro corazón que puede dar un amor mejor. Que puede dar un amor más limpio de envidia, un amor más limpio de malicia. Que podemos dar, hermano, entre nosotros un amor sin interés alguno, sin ninguna idea o tendencia a perjudicar en lo más mínimo. ¿Esto quiere decir que no nos equivocamos? No. Esto quiere decir que tenemos que tener conciencia que con Dios morando en nosotros nuestras relaciones tienen que ser distintas porque tenemos que confiar. ¿Usted por qué confía en Cristo? Porque Cristo es fiel. Porque jamás nos va a defraudar. Porque jamás vamos a ser avergonzados. Con este mismo espíritu usted tiene que creer en el hermano. Porque el hermano está en Cristo. Y porque yo estoy en Cristo. Qué hermoso. Me conmuevo porque Pablo le empieza a hablar a Filemón y en un momento, en el versículo 10, ahí sí, dice, bueno, ahora voy a interceder por Onésimo. Qué lindo. Imagínese a usted intercediendo por un hermano de esta manera, en alguna situación que corresponda, cualquiera. Un hermano intercediendo por otro, pidiendo el favor. El favor a otro hermano por otro hermano. Por eso el apóstol Pablo en esta carta enseña tanto y no solo el perdón. En el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia. Escuchen esto, para ir cerrando. Mire esto, ¿no? Qué confianza de Pablo, no tanto en Filemón, la confianza de Pablo en Filemón, que es de Cristo. Y esto es lo que tenemos que tener en nuestro corazón y pensar. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo.
Y después le dice, preparame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Él iba a ir, él quería ir seguramente para ver qué había pasado. No sabemos, no nos dice. Pero sí le dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Qué hermoso, qué confianza entre hermanos. Yo le pido algo al hermano, le pido algo, intercedo por otro, aunque yo esté mal, en este caso estoy mal, pero igual intercedo por otro, y le digo, y hermano, sé que vas a hacer más de lo que te digo. Qué hermoso. Qué hermosa esta comunión entre hermanos, que lo único que nos hace un poco mejores es que Cristo habita en nuestro corazón. Y Pablo sabía esto. Pablo acude al amor de Filemón, porque Cristo habita en el corazón de Filemón. Y en el corazón nuestro habita el Señor, habita el Espíritu Santo. Por último, para cerrar, Efesios había leído el hermano, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermoso mensaje. Usted seguramente lo va a releer nuevamente y va a escudriñar en esta palabra. Hay tantas cosas que tiene que no se puede por una cuestión de tiempo, no se puede hablar por una cuestión de tiempo. Pero recordemos el amor de Pablo, recordemos el sacrificio del apóstol, mientras él está sufriendo, está en una situación desfavorable, intercediendo por otros, confiando en hermanos, pidiendo a hermanos, sabiendo que van a dar más de lo que les pidió y de lo que dijo. Vamos a orar. Dios mío, gracias porque has traído palabras, Señor. Gracias por este ejemplo que nos traes, Señor, con este varón Onésimo, con Filemón, con el apóstol Pablo. Dios mío. Una enseñanza, Señor, que tiene que ver con el perdón, con la confianza entre hermanos, con la comunión entre hermanos, Señor, sabiendo que estamos todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor. Esperando, Señor, esta ayuda de un hermano, Señor, este consejo del hermano que sabemos que es para bien, Dios mío, y es siempre en el Señor. Nosotros queremos, Señor, tener este tipo de comunión entre nosotros. Queremos que en nosotros, Señor, florezca esta confianza en el hermano, esta necesidad de ayudar al hermano y de esta necesidad también que el hermano crea, Señor, en lo que le decimos, que creamos en lo que nos dice el Señor que es para bien, que nos apoyemos unos a otros en ti, Padre. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre santo y poderoso y eterno de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.